¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy bien, estimada Olga. Buenos días. Bien, vamos a iniciar este taller que tiene que ver con novedades ortográficas, ¿no? La idea siempre es que ustedes lo aprendan de una manera sencilla, ¿verdad? De una manera fácil. Bien, vamos a iniciar entonces, ¿ya? No sé si tienen alguna duda ortográfica por ahí antes de iniciar la presentación. A ver, ya está. Ninguna, ¿verdad? Seguro van a ir gestándose por ahí algunas dudas, ¿no? En el transcurso del desarrollo del taller. ¿Ya? Bien. No sé si se está transmitiendo también por Facebook. A ver. Sí, ya está ya proyectado, profesor. Bien. Vamos a iniciar entonces con este taller. ¿Ya? A ver. Bueno, ya saben que el objetivo es aprender, pues, ¿no? A mejorar nuestra ortografía. Pero siempre va mejor si lo hacemos de una manera más sencilla, ¿verdad? Haciéndolo más fácil y, por supuesto, de una forma más rápida, ¿no? Profesor, a mí me cuesta entender el manual de ortografía. Profesor, me cuesta a mí poder captar con ejemplos, entender con ejemplos. Sí, me ha pasado también, ¿cierto? Ortografía está vinculado a gramática, ¿cierto? Y a cuestiones lingüísticas que tienen que ver específicamente con la gramática, ¿no? Y todo se hace muy complejo y a veces incluso la información que hay en Internet nos confunde, ¿no? En en un sitio encontramos una regla A y en otro sitio encontramos una regla menos A, o sea, una contraria, ¿no? de la otra. Profesor, y entonces eso me confunde más aún. Sí, ese tipo de cosas confunde más aún, ¿ya? Porque muchos de estos sitios que uno consulta no especifican que hay usos que pueden, digamos, tienen licencias para ciertos contextos, ¿no? O hay usos permitidos y hay usos recomendados. Ese tipo de diferencias lo hemos visto el taller anterior, ¿cierto? Por eso los ejemplos van a jugar aquí un papel muy importante, ¿ya? Ustedes ya me conocen, soy el profesor Dante y mi tarea principal es que ustedes aprendan de una manera fácil y rápida, ¿ya? Y por supuesto, ¿no? Ujú. Justo ya pasé el punto de las preguntas. Vamos a retomar al final, ¿ya? Para no perder el hilo de este taller. Aquí, por ejemplo, dice el abecedario español incluye los dígrafos che, ¿no? L y R. En realidad, llamamos a a ver, un momentito. Llamamos aquí tenemos las letras, ¿no? La che, la L y la R. Incluso para este dígrafo, ni siquiera decimos elle, ¿no? Sino decimos elle, ¿ya? Elle, ¿no? Con,
mayor volumen de voz en la primera E, ¿no? Elle, porque somos yeístas, ¿ya? Y aquí, ¿cuál sería la opción, profesor? A ver, ¿qué han marcado la mayoría? Falso, 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 ¿no? Por aquí han marcado falso. Vamos a determinar eso cuando, cuando lleguemos a desarrollar, ¿ya? Pero lo voy diciendo que sí. La respuesta es, en este caso, la información, la che, L y R, no se incluyen por ser dígrafos en el abecedario español, ¿ya? Abecedario. Tienen que ser letras, no dígrafos. La letra, ¿cómo se llama esta letra? ¿R o R? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Qué han marcado aquí? ¿Por ahí? Ajá, por ahí ponen que es la A. ¿No? Se suele hacer una distinción aquí, a ver, entre estas dos formas, ¿no? ¿Cierto? Y llamamos a esta R, así la llamamos, y a esta R. Es una distinción que hemos venido manejando y, y se acepta hasta cierto punto, ¿ya? O sea, para diferenciar en funcionalidades. Pero la, la Real Academia Española tiene solamente una denominación para esta letra. Y el nombre es R, pues. R es el nombre. ¿Ya? R. Profesor, aquí esta es una recomendación de la academia que dice que hay que usar un solo nombre. O sea, si bien hay varios nombres para diferentes letras, como B, por ejemplo, ¿no? B grande, B larga, etcétera. Pero la recomendación, la tendencia de la academia del 2010 es que se reduzca a un solo nombre. ¿Ya? Se reduzca a un solo nombre. Esa es la recomendación. Profesor, ¿ya se está buscando que cada letra tenga un solo nombre? Sí, esa es la finalidad de la recomendación de la academia. ¿Ya? ¿Qué alternativa es la correcta? Dice, hoy tengo clase online. Recuerden que la palabra online, ¿cierto? Viene del inglés. Se traduce en línea, ¿no? Lo usamos para contextos donde las clases como son, como este taller, ¿no? Online, ¿ya? Online. O sea, está en línea mediante internet, ¿no? Y la forma de escribir las palabras que no son del español, o sea, primero el contexto es que la oración está en español, ¿cierto? En español. ¿Y qué pasa, profesor, si dentro de la oración que está en español tengo una palabra en inglés? Ah, se escribe entre comillas. O también se podía escribir en cursiva. También se podía escribir en cursiva. ¿Ya? Pero no escribir como si fuera una palabra en español más así en redonda. ¿Por qué redonda, profesor? Así se llama. La forma normal de las letras, por ponerlo en esos términos, se llama redondas. Y cuando lo ponemos hacia un costado, específicamente hacia el lado derecho, ¿no? Lo inclinamos la tipografía de la letra, se llama cursiva. ¿También se podría usar cursiva, profesor? Sí, también se podría usar cursiva. Pero en los dos casos, tanto con las comillas como con las cursivas, si yo pongo así, estoy gráficamente, visualmente, estoy distinguiendo esa palabra. Estoy diciendo, ah, esta palabra es extranjera. Profesor, ¿puedo combinar cursivas con comillas? Bueno, no, no se puede. No se debe. ¿Ya? A ver, ¿qué me están diciendo por ahí? Sí, es un extranjerismo. Así es. El guión de la película es una obra de arte. A ver qué dicen aquí. El guión de la película, ¿no? El guión de la película es una obra de arte.
Ujú. Aquí la mayoría podemos seguir de la siguiente manera, ¿no? Esta palabra lo silabeamos así, ¿cierto? Guión. Pero aquí el silabeo es incorrecto. El silabeo ortográfico. Yo podría decir que el silabeo fonético me lleva a eso. ¿Y cómo es el silabeo fonético? Fonético es cuando lo articulamos. Pues, por ejemplo, digo on, ¿no? Y mi mente me dice, ah, sí, hay dos unidades aquí silábicas. Uno es gui, el otro es on. Pero ese silabeo fonético no se corresponde con el silabeo ortográfico. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿ya? ¿Qué quiere decir silabeo ortográfico? En el silabeo ortográfico tiene que haber, hay reglas. Cuando se tratan de dos vocales, ¿cierto? Juntas, hay que aplicar determinadas reglas. Entonces, el silabeo ortográfico correcto de la palabra guión es justamente una sola sílaba. ¿Por qué, profesor? Porque tengo aquí una vocal cerrada y aquí tengo una vocal abierta. Y cuando la mayor fuerza de voz cae en la vocal abierta, ¿cierto? Cuando tengo estas dos juntas, se forma, ¿qué se forma? Un diptongo. Y un diptongo, profesor, une, así es. Por lo tanto, es una sola palabra de una sola sílaba. Por eso se llama monosilábica. Mono, uno, silábica, justamente sílaba, una sílaba. Entonces la respuesta aquí es la A, ¿ya? A ver. Sí, colega Juan Carlos. Maestro Ante, buen día también a todos los presentes. En el caso de esa palabra guión, no se tilda, lo mismo sucede con vio, dio, fió, vi, di, porque hay ciertas, en este caso, reglas, ¿no? Como usted está señalando, ¿no? Sí, allí prima lo que se llama el silabeo ortográfico. Recuerden que el silabeo ortográfico es base, digamos, es el primer paso para luego decidir si tildamos o no tildamos una palabra. Ajá. Y esto viene, ¿no? De una, de también de, digamos, nuestra intuición que tenemos acerca de la tildación, ¿no? Por ejemplo, decimos partió y así vamos a poner algo como ejemplo aquí. Partió. Y aquí sí lleva tilde, ¿no? Tenemos aquí en pretérito perfecto. Partió, comió, este es, a ver aquí. Comió, ¿cierto? Este no es tilde, ¿ah? Este es la tilde. Partió, comió, ¿no? Llegó. Y así tenemos la tilde en la última vocal. Y pensamos que lo mismo, ¿no? Que para las palabras que tienen una sola sílaba, como usted mismo lo mencionó, dio, rió, ¿no? Vio, pensamos que se tilda, ¿no? En relación a este modelo pretérito perfecto, que también aquí tiene la misma conjugación verbal, ¿no? De tiempo. Y bueno, esta de aquí, por analogía lo establecemos, pero no, son incorrectas, ¿ya? ¿Por qué son incorrectas? Porque aquí y a todas las palabras se aplica lo que viene a ser el silabeo ortográfico. Y como ya hemos dicho, tenemos, a ver, aquí tenemos dos vocales que forman diptongo y que forman una sola sílaba, por lo tanto no se tilda. Pensamos que incluso es una palabra aguda, no, y no es una palabra aguda, simplemente es un monosílabo, ¿ya? O es una palabra monosilábica. A ver, por ahí, un momentito. Ahí sí.
Sí, monosílabo. Profesor, Vamos a, disculpe, y si la oración ujú. sería ojalá que dé para la cuota, ¿ese D tendría tilde? Por supuesto. Usted, por ejemplo, ahora me ponen otro monosílabo, ¿cierto? Ojalá de, ojalá de. Vamos a ponerlo G. Este de es del verbo dar, o sea, de la acción dar, de entregar algo, ¿no? Ojalá de, pero en este caso está condicionado, aquí está en modo subjuntivo, dice ojalá de. Y este de justamente va por la idea del verbo dar. Y cuando se trata de la acción de dar, este monosílabo sí se tilda. Pero cuando se trata de una preposición, por ejemplo aquí de la película, ¿no? El guión de la película no se tilda. Eso se llaman usos diacríticos. Ah, profesor, usos especiales que cuando tienen cierto significado, cierta función esa palabra, va a tildarse o no tildarse los monosílabos. Sí, son especiales. Lo mismo pasa con otros monosílabos, profesor, especiales como tú, como mí, ¿cierto? Como él. Sí, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. ¿Ya? Sé también, por ejemplo, yo sé. A ver aquí. Por ejemplo, yo sé que ya no sientes lo mismo, por ejemplo. ¿No? Ese sé, ¿se tilda o no se tilda? Sí se tilda, porque es del verbo saber. Ah, profesor, entonces cuando se trata el monosílabo se del verbo saber, ¿no? Esa conjugación en pretérito, perfecto, y lo mismo con dar, se tildan, sí, son usos especiales, solo para esos casos, ¿ah? Solo para esos Profesor, casos. pero usted ha Ujú. puesto dio del verbo dar, dice que no lleva tilde. Ajá. Dio no lleva tilde, porque aquí hay recuerda que en dio hay lo que llamamos monosílabo, diptongo, hay diptongo. Solamente en el caso de la forma de nada más. Porque recuérdese que de puede confundirse con esta de. Entonces ahí se establecen dos usos, uno de preposición y uno de verbo. No sé si me dejo entender. En cambio, este dio, ¿con qué puede confundirse? Ah, ok, profesor, gracias. Sí, por ejemplo, este C, ¿con qué puede confundirse? Puede confundir con otra C. Por ejemplo, a ver, estoy usando, no, estoy presionando mal. A ver, por ejemplo, él se vio envuelto, ¿no? Se vio envuelto ahí. Ese C no es del verbo saber, ¿no? ¿Cierto? Es un uso más pronominal, reflexivo. Entonces, aquí sí podemos confundirnos. Entonces, para establecer esas diferencias de uso, se establece la tilde diacrítica. Por ejemplo, tú eres, ¿no? El mejor. Tú eres la mejor. Ese tú se distingue de tu mesa, tu silla, ¿no? Tu país. Entonces, hay dos tú diferentes, ¿no? Uno es, por supuesto, pronombre, que se tilda, y el otro que no lo es, no se tilda. Entonces, para ese tipo de uso se le llama diacrítico. Profesor, ¿ese di de diacrítico significa dos, por lo menos dos usos? Sí, dos usos distintos. Y de acuerdo al uso vamos a establecer si se tilda o no se tilda. Ya, a ver, ¿qué dicen por ahí? Maestro Dante, Ujú. Sí, a ver. en lo que escribió usted, yo sé que ese que también puede utilizarse o emplearse para la tildación diacrítica, al igual que el cual, ¿o no? ¿Qué y cuál? Mm, sí, también se puede utilizar para la tildación diacrítica, ¿no? Este,
Va a depender del uso, ¿no? Por ejemplo, si es este interrogativo indirecto, allí va a ir tildado, ¿no? Si no es el uso interrogativo o exclamativo, allí sí no va tildado. Sí, sí. ¿Qué, cuál, cómo? Cómo ya no entra, ¿no? Como ya es ahí bisílabo. Pero también cómo entra con uso diacrítico o uso por énfasis, ¿no? Sí, los interrogativos también entran en ese punto, ya sean monosilábicos o no. Así es. A ver. Dice, ¿qué alternativa es la correcta? Justamente aquí, miren. Ejemplo claro, ¿no? Directo. ¿Cuál es la respuesta aquí? Ese abrigo es mío. ¿Qué dicen? Ese abrigo es mío. A ver, aquí está tildada y aquí no está tildada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí la respuesta es la B, ¿ya? Es un determinante, ¿no? ¿Es un pronombre o es un adjetivo? Es un adjetivo, profesor, porque acompaña al sustantivo abrigo. Ah, ya, ya. En cambio, si yo solamente dijera ese es mío, ahí sería pronombre, ¿no? Porque en este caso, este tipo de palabras lo que hace establecer es entre quien habla, ¿no? Y el objeto de referencia, la cercanía o no. Este, ¿no? Ese, aquel, ¿cierto? Hay una relación de cercanía con el quien habla. A ver, por ahí. Ajá, genial. Sí, ni el adjetivo ni el pronombre se tildan. Así es, Milton. No se tildan. Maestro, maestro, ¿podría brindar un ejemplo con esa S tildado? Porque no lo he entendido bien. Ah, ya, eso quiero desarrollarlo mejor, ¿ya? Hay una excepción. En los dos casos, ya sea pronombre o adjetivos, no se tildan. Vamos a ponerlo así. Pero hay el 99,95% no se tildan en ambos casos, ya sea pronombre o ya sea adjetivo. Pero cuando hay una excepción a esa norma, pero es un uso bien forzado, ¿ya? Justamente esa es una de las novedades del 2023, ¿no? Ni siquiera es una novedad como tal, sino es una aclaración, ¿ya? Voy a tocarlo después de esto, vamos a tocar ese punto. ¿Qué alternativa es la correcta? Regresaremos dentro de 3 o 4 días. Profesor, aquí la alternativa correcta es la A. Esa O ya no se tilda. Se tildaba antes de 2010, o sea, el 2009, sí se tildaba. Cuando tenías dos cifras numéricas, ¿cierto? Para no confundir, a ver, voy a quitar la anotación. Un momentito. Ahí está. Ahora sí. Listo. Antes del 2010 le decía que sí se tildaba, pero a partir de 2010, donde están las novedades, ya no se tilda. ¿Por qué, profesor? Había la idea de no generar confusión. Recuérdese que la ortografía tiene que ver principalmente, su enfoque es la escritura. Entonces, si yo escribía 300, ¿no? 3 o 4, si no lo escribía bien, a ver, por favor. Si lo escribía así, por ejemplo, 3 o 4, ¿no? Parecía un 304, ¿no? Entonces, profesor, pero imaginamos que ya lo escribo así, 3 o 4 y sigue pareciendo un 304, ¿no? ¿Cierto? Pero es un 3 o 4. Debe haber un espacio entre 3 y 0, perdón, 3 y O y 4, ¿no? Entonces, antes de 2010 se tildaba.
Pero, ¿qué ha pasado, profesor? No, la, la diferencia es clara entre el cero y la letra, ¿no? La vocal O. Entonces, la O es más pequeña, ¿no? Entonces, y también hay un espacio, ¿no? Por esa relación han decidido ya no tildar esa vocal. El concurso fue interregional. ¿Cuál es la respuesta aquí? Profesor, inter, ¿no? Interregional. Ese prefijo que se agrega a la palabra regional, ¿no? Aquí está la palabra regional. Esta es la palabra. Un prefijo no es una palabra, ¿ya? Es una unidad menor a la palabra. Entonces, esa partecita pequeña que es inter, ¿no? Es un prefijo, o sea, le añade un significado. Una cosa es regional, ¿no? Que quiere decir por regiones. En cambio, interregional, ¿no? Que quiere decir entre regiones, ¿no? Tiene ese sentido aquí. ¿Qué pasa cuando se agrega ese prefijo? Ah, profesor, de hecho que se escriben juntas, ¿no? Y también cuando yo tengo aquí entre vocales, se mantienen las dos R's. Aquí, se mantiene, ¿ya? La respuesta aquí sería entonces la A. A ver, por ahí me están preguntando. A ver qué dicen. Listo. Sigamos. Bien. Antes de esto, yo siempre recomiendo lo siguiente, ¿no? Recuerden que la información que estamos desarrollando están en las diferentes plataformas, ¿no? De consulta online, ¿ya? No se pierdan eso, por favor. Siempre traten de consultar la fuente más directa, ¿no? La fuente directa que es la Real Academia Española. Y tiene varias fuentes. A ver, por ahí. Listo. Profesor, con inteligencia artificial, pero siempre apelando también aquí a la consulta, ¿cierto? A la academia, la Real Academia Española, ¿ya? Las consultas deben estar dirigidas ahí. Profesor, ¿ustedes tienen la aplicación? Sí, tenemos la aplicación para mejorar nuestra ortografía, ¿ya? No dejen de usar, por favor. Usen Edulin para mejorar su ortografía, para aprender nuevas reglas, ¿no? Aprender ortografía es importante, ¿ya? Si uno quiere moverse muy bien, de una manera profesional, de una manera seria, en contextos formales. Profesor, pero en mi chat son permitidas muchas cosas, en mi chat familiar, en mi chat amical, entre amigos, ¿no? Entre conocidos. Hay ciertas restricciones, bueno, eh, por ponerlo así, ¿no? Licencias que nos en mi currículo tengo que redactar de una manera formal, ¿no? Si trabajo de abogado, soy abogado, tengo que redactar de manera formal, ¿no? Los documentos que competen justamente a procesos legales, ¿no? Si soy profesor, lo mismo, ¿no? Si soy médico, también, ¿no? Los documentos que elabore, ¿no? Tienen que estar en un lenguaje formal. Siempre hay que darse a entender de la mejor forma. La ortografía allí ayuda un montón. Por eso la ortografía debemos mejorar nuestra ortografía. No solamente para el tema de que nos miren de manera profesional, sino el objetivo es darte a entender muy bien, ¿no? La ortografía es un medio y como medio busca algo. El fin es que la comunicación, el mensaje que demos, se entienda.
garantice eso. Profesor, además la ortografía nos ayuda en el tema de la lectura. Sí, como la lectura tiene que ver con un libro y este libro está escrito justamente con palabras, ¿no? Y estas palabras forman frases, oraciones, ¿no? Forman el texto, lo que llamamos texto. Se aplican reglas ortográficas. Entonces, nosotros para entender incluso un libro, nos ayuda los signos de puntuación a entender ciertas funciones, ¿no? Digamos, de ciertas partes del texto. ¿Ya? Una tilde bien entendida puede cambiar el sentido de una palabra. Entonces, la ortografía también ayuda en la comprensión lectora, a leer, ¿ya? A mejorar nuestra lectura. Entonces, profesor, vamos a hacerlo con la aplicación que usted tiene. Sí, vamos a hacerlo con la aplicación que tenemos, ¿ya? A ver, ¿qué dicen por ahí? Ujú. Sí, la elegancia, sí, por una parte, ¿no? La elegancia, a ver, por ahí voy a usar el mouse. Está usando una tableta, ahora voy a usar el mouse. ¿Qué dice por ahí? Y la palabra sobre esdrújula se escribe así, sobre esdrújula. Ah, sobre esdrújula, mira, por ejemplo, ¿no? Justamente voy a despejar esa duda, ¿ya? Yo también tuve esa duda, si sobre esdrújula se escribe con dos E, ¿no? Dos E, o se escribe simplemente con una. Entonces, aquí, cuando tenemos ese tipo de dudas, podemos solucionar rápido. Justamente lo que les hablaba hace un momento. Les hablaba hace un momento de eso, ¿no? En la medida de lo posible hay que despejar nuestras dudas, ¿ya? Hay que despejar nuestras dudas. ¿Y qué implica despejar nuestras dudas? Saber buscar, saber buscar. Aquí tengo, aquí tengo un navegador que todo el mundo conoce. Por ejemplo, tengo la duda sobre esdrújula. Miren cómo busco sobre esdrújula. Vamos a poner ahí, ¿ya? Sobre esdrújula y pongo RAE, ¿no? O podría poner así también. O sobre, sobre esdrújula. Drújula. Listo. Mira, lo pongo así y lo pongo RAE al costado. O también lo pongo fundeo. Recuerden que RAE y fundeo tiene que ver con que RAE es la Real Academia Española, para que los resultados que salgan en el buscador sean justamente enfocados a resultados oficiales de la Real Academia Española. Y Fundeo, recordemos que es una plataforma, ¿no? Web que tiene que ver con el uso urgente del español escrito en los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, profesor, usted lo escribe así todo en minúscula, etcétera. Incluso aquí también podría poner la tilde, porque Fundeo, ¿no? Pero no respeta las mayúsculas. En el buscador no es necesario, ¿ya? El buscador no distingue entre mayúsculas y minúsculas en usos como este. Por eso es que no lo escribo con las mayúsculas necesarias. No me parece útil. Porque aquí no me estoy comunicando con otra persona, ¿no? Simplemente con la máquina y la máquina no hace esa distinción. ¿Ya? Si usted me pregunta por qué escribe así, de esa manera en el buscador. ¿Está bien? No, profesor, pero usted debe escribir. Bueno, si alguien lo prefiere, que lo haga, ¿no? Pero para mí no me parece útil porque no lo distingue aquí en el buscador. ¿Ya? He hecho la prueba y ¿no? He hecho diferentes pruebas y no lo distingue, ¿ya? Entonces, cuando lo busco,
me aparece, miren, resultados enfocados a la Real Academia Española y Fundeo, que son dos fuentes que nos pueden despejar la duda de una manera más seria, ¿no? De manera directa. Así cuando resolvamos nuestra duda, vamos a decir según la Real Academia Española. ¿Me dejo entender? Porque Fundeu también trabaja con la Real Academia Española, ¿no? Está validada por la Real Academia Española. Y miren, algo que aprovechamos también de Google es que tiene inteligencia artificial y te resume, mira, de varias páginas aquí, que aquí están las páginas, justamente le doy clic aquí, mira, de todas estas fuentes, ha sacado el siguiente resumen. Dice, la forma correcta según la RAI y Fundeo es sobre esdrújula. Forma correcta, dice, ¿ah? Aunque sobre esdrújula, con una sola E, también se considera válida, pero la primera es la preferida por reflejar mejor la puntuación habitual. Ambas formas se refieren a palabras que llevan el acento prosódico en una sílaba anterior a la antepenúltima. O sea, por el tema de la tilde no hay ningún problema, ¿cierto? El tema es que se prefiere con dos E, ¿no? Antes que con una E. Pero profesor, aquí es el resumen que ha hecho de varias páginas, ¿sí? Podía revisar las mismas páginas, claro, aquí le di clic y vamos a, por ejemplo, aquí está Universidad Pontificia Bolivariana, mira, o sea, es serio, es una universidad, pero vamos a ir directamente lo que dice aquí. Aquí está. Por ejemplo, aquí sale el diccionario del estudiante, ¿no? ¿Sobre esdrújulo o sobre esdrújula? Ve, también acepta con una sola E, mira. En el diccionario de estudiantes, que es oficial, o sea, está dirigido para estudiantes de la Real Academia Española, está con una sola E y lo acepta. Pero yo quiero saber la distinción, profesor. Vamos a ver aquí. Alguien le preguntó aquí, en lo que se llama ahora ex, le dicen, las dos formas son válidas, le dice. O sea, la misma Real Academia Española, cuando uno le pregunta el, por el medio ex, ¿verdad? Que antes era Twitter, le preguntan, ¿cuál es válida? ¿Sobre esdrújula con dos es o con una sola E? Las dos son válidas, dice, pero se prefiere la variante con una sola E, por reflejar la pronunciación habitual de la palabra. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, puedes escribir con una sola E o con dos Es, pero se prefiere con dos. ¿Se entendió? Colegas, amigos, ¿cómo se sale de la duda rápido? ¿Es oficial la respuesta? Sí, es oficial la respuesta. De la Real Academia Española, solo que es por ex. Y podríamos seguir buscando, ¿no? Podríamos seguir buscando fuentes y vamos a igual a llegar. Ve, aquí hay diversas fuentes que ha... ¿Se entendió, amigos? A ver, ¿cómo vamos? ¿Se entendió o no? Ahora sí vamos a practicar, ¿ya? A ver. Alguien me preguntó del sí no también, ¿no? ¿Cierto? También podríamos despejar la duda de esa manera. Se podría despejar la duda de esa manera, ¿ya? ¿Podría despejarnos la duda, profesor? Sí, podríamos despejar la duda. Miren, ¿cómo lo escribiría? De la siguiente manera, ¿no? Escribo aquí sino o sino RAE Fundeo, ¿ya? Hago la búsqueda
Y mira, me sale principalmente, ¿por qué me sale principalmente estas dos fuentes? Porque aquí lo he puesto. Cualquier duda que tengas, ponle al final estas dos. Y te van a salir respuestas oficiales, ¿no? Y uno luego hace la corroboración y sí, pues, ¿no? Y aquí el Google Research, mira, me ha dado aquí un resumen. Esto es lo bueno de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos ayuda un montón. Que nos ayuda un montón. ¿El link de qué, Mari? Dice, la diferencia entre sino y sino radica en su función y significado. Miren, cuando se escribe juntas, en una palabra es una conjugación adversativa, que introduce una alternativa a algo negado previamente. O sea, aquí se afirma algo y aquí se niega algo, ¿no? Se niega eso anterior. Ah, ya. Esto es una página web normal. O le puedo compartir esto. Sí, esto es una página web normal. O sea, es un navegador. Estoy entrando en Google. Es Google nada más que estoy usando. Y si no, dice en dos palabras, es una combinación de la conjugación condicional sí y el adverbio de negación no, que introduce una condición. Incluso te da ejemplos, ¿no? No estudia, sino que trabaja. Aquí, mira, aquí dice no estudia, sino que trabaja. Equivale a más que, otra cosa que, excepto en ciertos contextos. Se utiliza para contraponer una idea afirmativa a una idea negativa previamente expresada. Ajá. Idea negativa, ¿cierto? Y aquí idea afirmativa. Trabajar y estudiar como que eh, se entiende por nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Que una de las dos acciones se realiza. Ambas es difícil o no se realiza. No se realizan, ¿cierto? Ambas acciones al mismo tiempo, claro. Entonces, aquí establece esa contraposición. No estudia, sino que trabaja. En cambio, si digo, si no estudias, no aprobarás. Este sí es de condicional, pero aquí hay una negación también, ¿no? Si no estudias, adverbio aquí de negación, si no estudias. Ahí está la distinción. Pero por ir a la fuente, profesor, mira, aquí está la fuente. Aquí están todas las fuentes. Entonces busco, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí está Fundeo, podría ir aquí. Aquí también está Fundeo. Aquí está Real Academia Española. Si quiero ir directo a Real Academia Española, voy ahí. Se escribe, si no, el nombre con el significado de fatalidad también, dice. Claro, también podría ser. Ese si no, también con el significado de fatalidad, ¿no? Este es mi sino, este es mi destino. Mire aquí el ejemplo. No lo hizo él, sino ella. Conjugación adversativa. O sea, ya sea sustantivo con el significado de fatalidad. Si es sustantivo, yo podría decir el sino, ¿no? O mi sino está cambiando. Ese sino, ¿no? Mi destino, ¿no? No lo hizo él, sino ella. Nuevamente, ¿no? Negación y afirmación. Contrapone esas dos ideas. Se entiende que la actividad se lo puede realizar una sola persona o lo realizó una persona. Entonces contrapone la idea de que lo realicen dos, ¿cierto? No, perdón, que lo realice más personas y una sola persona. Y en este caso
como hay dos referencias aquí, él y ella, se entiende que lo realizó él, ¿no? Como se puede realizar, una sola persona puede realizar la acción, lo realiza él y no ella. Perdón, ella y no él. Aquí está. En cambio, aquí dice si se escribe si no, la combinación de la conjugación condicional y el adverbio de negación. No. Si no lo quiere, puede dejarlo en el plato. Que lo hagan. Que lo hagan Ana, dice. Ah, que lo haga Ana. Y si no, María. Aquí faltaría una coma, ¿no? Ah, que lo haga Ana. Ah, ya, ya. Este es el mensaje mismo. Y si no, María. Porque pensé que era un vocativo. No, no es un vocativo. ¿Ah? No es un vocativo. No es un vocativo. Entonces, ¿se pueden despejar dudas así, profesor? Claro, se pueden despejar dudas de esa manera. A ver, entonces estoy poniendo mi cuenta y no aparece. A ver, ¿qué pasó? Un momentito. Aquí está. Ahorita vamos, ¿ya? No sé qué ha pasado con la aplicación, pero aquí tengo también la presentación, ¿ya? Vamos a ir con esto. Listo. Vamos rápido entonces a conocer las novedades. Pero, profesor, usted me mencionó que habían unas novedades que tenía que ver el, con solo este, claro. Vamos a ver eso, lo voy a poner, ¿ya? Antes que se me pase. A ver, aquí vamos a, eso también tiene que ver con una de las novedades. Listo. Una novedad del año 2023 que ya viene especificándose esto es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente. Por ejemplo, la palabra solo, ¿no? Yo le pongo ahí RAE y me va a salir un montón de información de la palabra solo. Incluso ha salido hasta en las noticias que se tilda o no se tilda, ¿no? Hay todo un dilema. Mira, y esa cuestión ni siquiera es de hace tiempo, hace 2 semanas, mira, hace 2 días, del 4 de febrero del 25, hace un mes, ¿no? Hay toda una controversia bajo la palabra solo y los determinantes este, ese, aquel, ¿no? Y sus variaciones. Entonces uno puede buscar ahí solo RAE y aquí, miren, dice el adverbio solo y los pronombres demostrativos sin tilde, dice. Y aquí también nota informativa sobre la tilde en solo, el 9 de marzo del 23. Miren esta nota, vamos a revisar. En esta nota tuvieron una junta, los de la Real Academia Española, y ¿qué pasó, profesor? Y
aclararon algo que la gente comenta y tiene posiciones contrarias respecto a tildar y no tildar esta palabra. Entonces, ¿qué pasó en el año 2010? En el año 2010, que es la publicación de la ortografía y la lengua española, ¿cierto? Ese texto nos dice que solo no se tilda, ¿ya? En ninguno de los casos. Solo, ¿no? Perdón, como adjetivo, ¿no? Solo como adjetivo y adverbio no se tilda, no se tilda, ¿ya? ¿Y qué pasó, profesor? ¿Qué pasó en el 2023 y todos esos años, ¿no? Que han pasado? Cuando uno buscaba en el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, en el DLE, buscaba la palabra solo. Aquí sale la palabra solo. Dice, cuando hay riesgo de ambigüedad, solo puede escribirse con tilde aquí. O sea, antes de 2010 había esa distinción entre solo, ¿verdad? Versus solo. Antes de 2010. Y cuando llega el 2010, dice que ya no se tilda en ninguno de los casos. No se tilda en ninguno de los casos. Pero, al mismo tiempo, pese a decir esto, uno encuentra estas cosas. Encuentra estas cosas en una fuente oficial de la Real Academia Española. Entonces, esto genera confusión. Incluso las personas, ¿no? Muchos de los usuarios han entrado en todo un debate si solo debe tildarse o no, ¿no? Debería o no debería tildarse. Entonces, aquí se ha hecho una aclaración respecto a solo. Y no solamente respecto a solo, sino también a los determinantes y pronombres este, ese, aquel y sus variaciones. Y esa nota informativa se han reunido el año 2023, específicamente el 9 de marzo de ese año. Y aquí nos dice lo siguiente, ¿no? La RAE viene refiriéndose, a ver, voy a ampliar un poco esto, a la tilde diacrítica desde sus primeras ortografías, ¿sí? Lo que ustedes decían, ¿no? La tildación diacrítica, o sea, monosílabas que se tildan. De, se, si, mi. Y más tarde en bisílabos tónicos y átonos como dónde, ¿no? Cuándo, cómo. Entre 1870, dice, y 80 se utilizó este rasgo para diferenciar el adverbio solo del adjetivo solo, así como los pronombres demostrativos este, ese, aquel, de los determinantes que mantienen la misma forma. Está hablando de la diferencia, ¿no? Antes del 2010 se utilizaba con tilde y sin tilde, ¿cierto? Los determinantes y también solo. La RAE, ¿no? Y la SALE, que tienen la obligación de introducir coherencia de ortografía, han buscado soluciones equilibradas, así vienen haciendo desde siempre. En la ortografía del 2010 y en obras posteriores, está hablando de lo que les dije, se determina lo siguiente. Escribir sin acento el adjetivo solo. Y los determinantes demostrativos, como siempre, a la vez que se permite escribir sin tilde el adverbio solo y los pronombres demostrativos este, ese y aquel, incluso en caso de posible ambigüedad. O sea, no se debe escribir aquí, está mencionando el 2010, no se debe tildar, no se deben tildar.
Es lo que está diciendo. ¿Hasta ahí se entiende, amigos? ¿Hasta ahí se entiende? A ver, confírmeme, por favor. ¿Hasta ahí entendemos lo que está diciendo? Justo lo que les decía, ¿no? Antes de 2010 se establecía esta diferencia. Y también, por poner en estos términos, listo. Genial. Sí, sí, Juan Carlos. Maestro, eso quiere decir que si yo lo tildo o lo dejo de tildar, puede tener otro uso, o estoy equivocado según lo que nos está explicando. O puedo dejarlo sin tildar porque de verdad que hay mucho, a veces desconocimiento, ¿no? En el uso y a veces por ambigüedad también, como usted señaló. Ujú. Justamente ese es el punto que quiere aclarar la academia. O sea, hasta ahora entendemos que antes de 2010 había estas diferencias, ¿cierto? Aquí he puesto uno solo, pero se entiende también sus variaciones, ¿no? Esta, ese, aquel, también se tildaban cuando eran pronombres. Pasaba esa distinción. El año 2010 está mencionando que solamente ya no se tildan ya. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Para ejemplos didácticos. Ya no se tilda ya. En ninguno de los casos. Ya no se tilda. En ninguno de los casos. ¿Y qué pasa, profesor, en el 2023 que establecen esta nota? Este es el año 2023. Y justamente se reúnen para hablar de la nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas. Este es un diccionario importante, ya esta fuente es importante para consultas de ortografía, de gramática, de cuestiones lingüísticas. Las dudas que tenemos aquí las despejan. La mayoría de dudas se despejan en este diccionario. Y en este diccionario agregan algo que no lo hicieron el año 2010. Profesor, yo recuerdo que el Diccionario Panhispánico de Dudas, la primera edición, se publica en el año 2005, ¿sí? El año 2005. Y la segunda edición justamente se acaba de publicar este año, pero el año 2023 se anuncia, ¿ya? O sea, los cambios que van a hacer se van ya discutiendo en ese tiempo. Entonces, volviendo al asunto, ¿qué se plantea aquí en esta junta que tuvieron? Se plantea lo siguiente. Para la reedición del Diccionario Panhispánico de Dudas, se propone una redacción más explícita, dice, pero que mantiene la norma ortográfica del año 2010. Miren, está diciendo, se mantiene esto del 2010, o sea, para el 2025 se mantiene este el año del 2010. Vamos a ponerlo en esos términos. Se mantiene. Se mantiene. Pero hay que hacer una distinción, dice. Ajá. Pero que mantiene la norma ortografía del año 2010. Establece lo siguiente. Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo ni ambigüedad. Es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, o sea, mi juicio, si yo por mi juicio decido que no, o decido que sí, o sea, le da mucho poder a quien escribe. Su uso entraña riesgo de ambigüedad. No sé si se entiende esto de aquí. Y lo mismo pasa con los determinantes. Dice, es obligatorio escribir sin tilde los demostrativos este, ese y aquel y sus variaciones en contextos donde su uso no entrañe riesgo de ambigüedad. Riesgo de ambigüedad. Es optativo, lo mismo que este,
los usos pronominales de los demostrativos este, ese y aquel, sus variaciones, en enunciados donde a juicio de que escribe su empleo entraña riesgo de ambigüedad. Sí, sí se puede tildar, dice. Sí se pueden tildar, pero a juicio de que escribe, cuando hay riesgo de ambigüedad. ¿Se entiende eso, amigos? O sea, lo que era implícito, por decirlo así, lo que les decía, aquí se aclara. O sea, del año 2010 se podía tildar solo. También se podría tildar este. Y el año 2023 se aclara. O sea, la misma distinción de antes de 2010 parece una confusión, ¿no? Pero hay que entender esto mejor con ejemplos, ¿ya? Vamos a buscar el ejemplo que pone creo que está aquí la nota informativa. Sí, aquí está la nota informativa. Voy a poner los ejemplos porque justamente en los ejemplos está... Voy a buscar los ejemplos. Y aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos. Miren los ejemplos, ¿ya? Aquí están los ejemplos. Listo. Parece toda una confusión, ¿no, amigos? Pero vamos a despejar todas estas dudas. Ya. Dice, solo llevaba un par de monedas en el bolsillo. Aquí está. ¿Aquí es adverbio o es adjetivo de soledad? Colegas, solo. Otra oración aquí, no me gusta estar solo. Son ejemplos de la academia, ¿no? Ujú. Ahora tenemos otro ejemplo. Trabaja solo los domingos. Y tenemos otro ejemplo. Trabaja solo los domingos. Aquí también podemos poner el ejemplo de, ¿no? Este es tonto. Este es tonto. Aquí está el determinante, el demostrativo. A ver, quiero aquella. Aquí tenemos aquí el demostrativo. ¿Ya? Y vamos a poner estos dos ejemplos. ¿Por qué compraron aquellos libros usados? Aquí miren, se tilda y aquí no se tilda. Ejemplo de la misma academia. ¿Qué es lo que pasa, profesor? En el 99%, vamos a ponerlo así para que quede más claro esto, ¿ya? El 99% de los casos, solo como adverbio y solo como adjetivo de soledad, no se tilda. Pero, vamos a ponerlo así, en el 1% que genera ambigüedad, a juicio de quien escribe, o sea, de uno mismo, cuando hay ambigüedad, puede uno distinguir
hacer esta distinción. Dice la academia que nunca dijo que en todo, al 100% no se tildaba, sino que desde el año 2010 se dejó esa posibilidad de tildar, dijo. Pero todo el mundo interpretó esto como que no se tildaba al 100%. El año 2023 aclaró esto, está aclarando esto. Esto de aquí dice, nunca dejó de ser, de estar vigente del año 2010. Solo que no se aplicó como regla general, sino muy excepcional. No sé si me estoy dejando entender, amigos. Amigos, no sé si me estoy dejando entender. Sí, maestro, sí se entiendo. Ujú, genial. Ahora, pero ¿qué pasa en este 1% de casos? ¿Por qué se tilda? Ah, ya, hay ambigüedad. La ambigüedad es un fenómeno semántico que tiene que ver con significados. Cuando dos o más significados, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, alguien escribe una oración y quien interpreta, el receptor, puede entender de dos maneras esa oración. Si no hay contexto, no hay datos de contexto, ambas interpretaciones son válidas. Ah, porque el emisor no ha ayudado, pues. Y el contexto tampoco ayuda, la situación comunicativa no ayuda. Entonces, allí se da el fenómeno de la ambigüedad. Cuando dice trabaja solo los domingos, se entiende aquí que trabaja únicamente qué cosa. Esto lo voy a hacer de esta manera, ¿ya? Vamos a la tableta aquí. A ver, aquí. Voy a... Trabaja solo los domingos. A ver, un momentito. Vamos a usar anotaciones. Listo. Por ejemplo, aquí se entiende de la siguiente manera. Trabaja solo los domingos. Que de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué días trabaja? Únicamente qué cosa? Los domingos. Y sábado no, viernes no, y así los demás días no trabaja. Ese es el sentido cuando solo, ¿verdad? Es adverbio. ¿Y qué pasa cuando trabaja solo los domingos? En el segundo caso. En el segundo caso, se entiende lo siguiente, que trabaja, que no se dice nada si trabaja de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. No se refiere a eso. Y tampoco se sabe que trabaja de lunes a sábado, pero sí se sabe que trabaja el domingo, en este segundo caso. Pero aquí más está enfocado a lo siguiente, que los domingos trabaja, está solito, que no tiene ayuda de nadie, trabaja solo y trabaja domingos. Pero aquí en este segundo caso no está indicando si lunes, martes, miércoles trabaja acompañado. Podría ser el caso, pero no se ha negado esa posibilidad. Por eso, si uno no establece esta diferencia con tilde y sin tilde, puede tener dos sentidos esta misma oración. Entonces, la academia dice, en este tipo de casos, sí podemos optar a juicio en el que escribe, o sea, si yo estoy escribiendo esta oración y no quiero que el receptor interprete esto como dos
Cuando quiero que sea uno, debo establecer sin tilde, ¿verdad? Y lo contrario en el otro caso. A ver qué dice. A ver, ¿qué dice aquí? Ajá, así es. Así es, Yasmin. Ahora, ¿sí entendemos? Listo. Entonces, profesor, en el 99% de los casos donde no hay ambigüedad, solo no tildo, sí. Así de simple. En el 1%, incluso que me puede generar ambigüedad a juicio en que escribe, ¿no? Con esos dos sentidos, puedo tildar cuando se trata del adverbio solo, sí. Que es equivalente a únicamente, ¿no? Trabaja únicamente los domingos. Trabaja solamente los domingos, ¿eh? Pueden hacer esa equivalencia para que puedan di- establecer, ¿no? Determinar si trata de esa palabra o no. Ahora, este es tonto, quiero aquella. En el 99% de los casos, ¿no? No se tildan, no tildamos. ¿Y qué pasa en el 1%? Profesor, ¿usted ha contado todos los usos? No, estoy poniendo como ejemplo. O sea, como algo para algo didáctico estoy poniendo. Incluso yo diría menos que el 1%. ¿Ah? Porque este de aquí me dice, ¿por qué compraron aquellos libros usados? Es una pregunta. Aquí hay ambigüedad. ¿Por qué hay ambigüedad? Si yo no establezco entre esta tilde y sin tilde esa diferencia, puedo entender dos maneras esto. ¿Por qué compraron aquellos libros usados? ¿Cierto? Hay libros usados. Uno rápido de entender es, este es quien habla y está preguntando. Aquí hay varios libros, imaginemos. Aquí están los libros. Y estos libros están usaditos. Libros usaditos. Y quien habla está diciendo, ¿por qué compraron aquellos libros usados? Se entiende que hay una lejanía entre quien habla, ¿no? Y los libros. ¿Se entiende ese primer sentido, amigos? ¿Y cuál es el segundo caso, profesor? El segundo caso es el siguiente. Aquí está el emisor y el receptor está aquí. Y ni siquiera es uno el receptor, sino son varios los receptores. Imaginemos que son dos, ¿ya? Y entonces los libros usados pues, podría estar en cualquier lado. Vamos a poner aquí los libros usados. Al costado de ellos nomás, ¿ya? Al costado de ellos. Los libros usados. Podría estar, no sé, no se indica exactamente dónde, dónde están los libros, ¿ya? No se indica. Pero lo que está diciendo es lo siguiente. El emisor está preguntando, ¿por qué compraron aquellos, o sea, las personas que están lejos del emisor, libros usados? ¿Se entiende la diferencia, amigos? Para diferenciar, dice, estos dos sentidos, hay que establecer con tilde y sin tilde. ¿Se entendió? Entonces, en esos casos, a juicio de que escribes, se puede establecer esa diferencia.
¿no? Se puede establecer esa diferencia. ¿Entendimos? A ver, ¿qué dicen? Confírmeme, por favor. Amigos, ¿se entendió? Sí, maestro. Genial. A ver, entonces hay que seguir. ¿Ya? Esto lo voy a hacer rápido. Las otras novedades son del año 2010, así que lo voy a hacer rapidísimo. Lo voy a hacer rapidísimo. ¿Ya? Bien, aquí tenemos la A, es una grafía, ¿verdad? Ahorita vamos a entender por qué, ¿ya? La B es una grafía, sí, la B es una grafía. La Che es una grafía, tengo uno, tengo dos, es un dígrafo. La Eye, ¿por qué dice Eye? Somos yeístas. Tengo uno, tengo dos, es un dígrafo. La R, lo mismo, es un dígrafo. La primera recomendación, ¿no? La primera novedad, perdón. La primera novedad. Dentro del abecedario, muchos incluían che y elle, ¿ya? Y se contaban 29 letras, pero la academia dice, es un abecedario, y un abecedario se compone de letras, no de dígrafos. O sea, letra, una unidad. Dígrafo, dos. La che, no es que desaparece la che, sino la che está dentro de la c, y la elle está dentro de l. Por lo tanto, se resume todo a 27. Se excluyen che y elle del abecedario por ser dígrafos, por componerse de dos letras, a diferencia de las demás 27 que se componen de una sola letra. Primera novedad. ¿Alguna pregunta hasta allí? Quizá hay una maestra de inicial aquí que quiera preguntarme algo, o de primaria, porque esto pasa, ¿no? Con maestros que dicen, no, aquí se está eliminando la che y la elle. No, se está eliminando del abecedario, no del uso. Ya hay que hacer esa diferencia, establecer esa diferencia. ¿Me dejo entender? Genial. Una segunda novedad. Se puede llamar B alta a esta letra, B larga, B grande y también se puede llamar B. Pero se recomienda D. Ujú. Se puede llamar B pequeña, B corta, B baja, B chiquita, B no, ¿cierto? B también se le puede llamar, ¿no? O también V, pero se recomienda V. Así, bajo la recomendación tendríamos B, B, V, A. U, C, V, para las siglas, ¿no? R, V, I, G, V. Pero se dice IGB, ¿no? La mayoría dice IGB. Y la mayoría de razonamiento verbal del curso, que en Perú se desarrolla bastante, habilidad verbal, razonamiento verbal, se dice RB. Ujú. ¿Y qué pasa, profesor? Pasa que la academia está recomendando, ahorita vamos a ver eso, en una segunda novedad, entre W, ¿cierto? W, W, ¿no? Bajo bajo esos nombres se recomienda solamente uno, W, ¿ya? Se recomienda aquí R. Se recomienda aquí no hay recomendación, aquí hay un solo nombre, Z. Y latina o I, simplemente I. Y o Y, Y.
¿En qué consiste la segunda recomendación de la academia? Hay que promover el nombre único, el uso de un nombre único para cada letra del abecedario. Así se llamará A, un solo nombre, B, C, D, E, F, G, H, I. No, no es que I latina. J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q. Un solo nombre para cada letra. R, no R, sino R. S, T, U, V. W, no W, ni W, W. X, Y, no Y, sino Y y Z. Un nombre para cada letra. ¿Alguna pregunta para hasta este punto, amigos? Profesor, pero yo soy profesor de primaria, profesora de primaria o profesora de inicial y B, B chica, B grande. Esta es una recomendación de la academia, ¿ya? Ustedes podrían usar esta recomendación, ya ustedes busquen la mejor estrategia para poder implementarla en aula, pues, ¿no? Porque incluso cuando dice B chica, B grande, genera confusión, ¿no? Sé que para describir esta letra, diferenciar de esta letra, ¿no? Decimos que B grande y B chica, pero cuando lo traemos al costado son casi del mismo tamaño. Sí, pues, sí hay muchas novedades que quedan como recomendaciones que todavía no se implementan, ¿ah? La academia tampoco está diciendo que desde ese año ya todo se va a rajatabla, así se va a poner en uso, no. Lo que está dando es la recomendación que debe primar desde ahora. Profesor, ¿usted cómo enseñaría a diferenciar las letras en inicial primaria? B, V, B y V, ¿no? V de, con que escribe vaca, ¿verdad? B con el que se escribe barco. Profesor, pero en español suenan lo mismo. Estas dos letras al final es un solo sonido. Sí, es cierto. Ese genera confusión, ¿no? Por eso el uso de las letras genera mucha confusión, pero cuando usamos Word, cuando usamos esto, ya esos problemas se van reduciendo, ¿no? Se van reduciendo. Tercera novedad. Palabras que vienen del inglés o del latín que tienen la letra Q. Quark es una palabra que viene del inglés. Y si viene del inglés es un extranjerismo. Y cuando yo escribo en español, primera condición, en español, ¿cierto? Y tengo una palabra extranjera, lo escribo en cursiva o bien lo escribo entre comillas. En este caso es elegido comillas de tipo españolas, ¿ya? O latinas. Y profesor, pero también podría escribir su forma castellanizada. Sí, lo que pasa es que Quark, si yo escribo la palabra aquí, mira, está entre comillas, ¿ah? Esta es su versión original en inglés. Y cuando se ha castellanizado esta palabra, esta Q ha pasado a ser C. Esta U se ha mantenido, esta A se ha mantenido, y esta K, esta R se ha mantenido y se ha mantenido lo demás. Y la palabra castellanizada de la... ¿Por qué, profesor? Porque en español no es común ver, con ese sonido, ver la Q y la U. Q, no, no es común, no es propio del español esta sílaba. Entonces se ha hecho la conversión, la castellanización, se ha adaptado al español y esa C, esa Q ha pasado a ser una C, así de esta manera, quark. Entonces la respuesta aquí sería la D. Esta,
son aceptadas. Esta en cursiva, en su forma original en comillas, pero no cursivas, ¿no? Cualquiera de dos formas. Pero se recomienda más la forma castellanizada. Esta forma se recomienda más. Y lo mismo pasa con Quasar. Se aceptan las tres, la Q se ha castellanizado a C y se acepta y se recomienda esta forma. Quórum, lo mismo. Se acepta la forma original cursiva, la forma original entre comillas, y la forma castellanizada de la Q pasa a ser una C. Se acepta, se acepta, se acepta, pero se recomienda al mismo tiempo quórum, la forma castellanizada. O sea, ¿qué quiere decir se recomienda? O sea, si van a estos tres, la academia te va a decir, esta de aquí, esta de aquí, elige esta. Pero puedo elegir las dos anteriores, sí, respetando las formas. El exequatur, ¿no? Exequatur, lo mismo aquí. La Q pasa a ser C y se recomienda y se aceptan estas dos formas originales, distinguiéndolas entre comillas o en cursivas. Lo mismo aquí, Qatar. Si Qatar, ¿no? En letra arábiga es esta de aquí, forma llevada al alfabeto latino, en inglés es de esta manera. Pero en español no se acepta esta sílaba, no hay en español. La Q y la A, no hay. Entonces, la academia, ¿qué dice? Ah, esto de aquí hay que pasarlo así. Esta es la forma aceptada. La sí. Cast, de esta forma y esta no. A ver, me están preguntando, creo. Irak, lo mismo. Irak, mire, su forma original es así. Se usa bastante esta forma por su influjo del inglés, lo mismo que en Qatar. Pero en español, esta no es una forma de escritura en español. O sea, dígame una palabra que termine en Q. Dime una palabra que empiece con K, así, de Qatar. Cuya. No, no son propias. Entonces, la forma tiene que ser del español. Entonces, se ha castellanizado de esta manera. Esta sí es una forma muy latina, más española que esta. Entonces, por eso, esta de aquí y esta de aquí. ¿Ya? Ahí está. Ujú. Formas castellanizadas. Cuarta novedad. El estudiante hizo muy bien en pedir disculpas a su compañero. Muy no se tilda por ser un monosílabo, bien tampoco, entonces aquí la respuesta es la B. Los monosílabos no se tildan. El profesor guió a sus estudiantes de regreso al colegio. Guió, ¿se tilda o no se tilda? No se tilda porque es un monosílabo. Guió. O sea, la I y la O, profesor, forman un diptongo, ¿sí? Y todo es una sola sílaba, una palabra monosilábica, ¿sí? No se tilda. Por regla general, los monosílabos no se tildan. El 99% de monosílabos no se tilda. Hay 1% que ya hemos estado viendo que sí se tilda, ¿no? Tilda. Profesor, claro, pero no se tilda porque el silabeo ortográfico nos dice que aquí hay un diptongo y en los diptongos, ¿no? Aquí forma una sola sílaba y una sola sílaba es un monosílabo que no se tilda. Así de simple. Lo mismo en wow. Hay un triptongo, tampoco se tilda. Una sola sílaba. No sé cómo llegar a mis estudiantes. Aquí ese C es del verbo saber. Este C sí se tilda, pero es un monosílabo. Ah, es un caso excepcional. Es una tildación diacrítica. Tú y él somos los primeros puestos del salón. Profesor, yo de hecho que no se tilda, pero tú y él sí se tilda.
pero profesor, son monosílabos. Un solo sílabo se compone estas palabras, sí, pero amigos, hay que entender, es tildación diacrítica. Esto entra en el 1% que sí se tilda en los monosílabos. Incluso son menos del 1%, yo diría. Menos del 1%. Entonces, tenemos aquí tilde diacrítica, diptongos, triptongos, ¿no? Siempre que formen una sola sílaba, una palabra con una sola sílaba, se escribe sin tilde. Muchos pensarán incluso, esto es una aguda, es una palabra aguda por su mayor fuerza de voz. No, son monosílabos simplemente. Son monosílabos. Palabras agudas, no, ninguna es aguda. Monosílaba, palabras monosilábicas se llama. Otra novedad, estos aquellos, ya sabemos que no se tildan, profesor. Estos estudiantes presentaron sus monografías, aquellos no. Sabemos que el 99.9% no se tildan, pero a juicio del que escribe, si hay ambigüedad, se puede tildar. Eso lo acabamos de ver ¿no? Hace rato. El estudiante se quedó solo en la biblioteca. ¿Está bien? No, profesor, está mal. Ah, ya. Solo, o sea, sin compañía. Ahí está, solo. Solo presentó el cuaderno de matemática. O sea, únicamente, ¿no? ¿Sí? No, profesor, no hay riesgo de ambigüedad aquí. Aquí sí hay riesgo de ambigüedad. Durante la semana estudia solo los domingos. Aquí sí. Podría, si el sentido es estudia únicamente los domingos, o sea, los demás días no estudia, sino elige los domingos. De lunes a sábado no estudia, sino solo el domingo. ¿Podría usar esto? Sí. Si estudia solos, o sea, sin nadie, sin compañía, ¿podría usar este? Sí. O mejor, si yo quiero usar en este sentido, solo de únicamente, podría usar solamente, mejor todavía. O sea, dirías, estudia la semana, durante la semana estudia solamente los domingos. Entre estas dos, profesor, que tienen el mismo significado, el mismo uso, ¿cuál de estas usaría? Esta de aquí. Profesor, esta de aquí y esta de aquí tienen el mismo significado. ¿Cuál usaría? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque si yo digo, durante la semana, estudia sin compañía los domingos. Y ya estoy evitando de todas maneras la ambigüedad. O sea, hay formas de evitar la ambigüedad. Eso también lo dice en el año 2010. Pudiendo tú elegir formas, palabras que eviten la ambigüedad, pero uno quiere complicarse la vida y escribe solo así. Incluso le da el sentido de que estudia únicamente los domingos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay formas de evitar esa ambigüedad. Pero profesor, a juicio de que escribe, yo podría escribir con tilde aquí solo cuando se trata de... Sí, así es. Esa es la recomendación que hemos visto, ¿no? Ya está. Sexta novedad. La O ya no se tilda, pues, ¿no? Dos o tres ya no se tilda. Más o menos tampoco no se tilda. Cuando se trata de símbolos, palabras o números, en esos casos no hay esa opción porque la O plantea opcionalidad, no se tilda. ¿Ven? Traten de palabras, dibujar o escribir. Se traten de cifras o números, tampoco se tilda. Se traten de símbolos, tampoco. No se tilda. Séptima novedad. Si tengo el prefijo anti y tengo la palabra robo, los junto, ¿cierto? La palabra robo es algo explícito, apropiarse, ¿no? Alguien se apropia de manera explícita de los bienes de otra persona, por ponerlo en esos términos. Y anti sería evitar eso.
antirrobo, ¿verdad? La propiedad, los bienes de alguien, ¿ya? ¿Y qué pasa, profesor, cuando los uno? ¿Van juntos o van separados con guión? O van separados o van aquí juntos con guión. Ninguna de las dos. Cuando se trata de una palabra común, se unen, antirrobo. ¿Y por qué se conserva esa, la R se multiplica, profesor? Si la palabra robo no solamente se escribe con una sola R. La palabra robo se escribe con una sola R, ¿cierto? Pero cuando yo junto con un prefijo y al juntar tengo vocal, se duplica. O sea, tengo el prefijo anti, la palabra robo, y los uno, ¿cierto? Me va a dar igual a anti-robo. Pero al estar esta R entre dos vocales, vocal aquí, se multiplica. Entonces sería anti-robo. ¿Ya? Hay que tener también en cuenta eso. Exdirectora. Directora, se agrega el prefijo ex, la respuesta sería la B. La ex subdirectora, ¿se pueden juntar varios prefijos? Claro. Sub y ex, todos juntos. La respuesta es la C. Aquí cambia. Todos somos a favor de Perú. Pro Perú. ¿Qué pasa si ustedes pensarán que esta es la respuesta, ¿no? Se une la palabra Perú, que es con inicial mayúsculo por ser un nombre propio de país, o podría ser este de aquí. Pero no, la respuesta es la A. Pro Perú. Esta es la respuesta. Ahí te lo explico. Minedu es el Ministerio de Educación del Perú. ¿Y cómo sería anti-Minedu? O sea, esta manera. Ahí te se van a dar cuenta por qué. Categoría sub-12 de fútbol. La respuesta aquí es junto con guión. Pre-Segunda Guerra Mundial. La respuesta aquí es la A, separados. Ahí te van a entender, ¿ya? Viceprimer ministro. La respuesta es la B, separados. Pro derechos humanos, o sea, a favor de los derechos humanos. La respuesta es la B. ¿Cuál es la distinción? Por favor, profesor, la regla. Primero, cuando tenemos una sola palabra, por favor, una sola palabra, ¿ya? Escribimos juntos. Cuando se trata de nombres comunes, o sea, director, presidente, profesor, mercado, o sea, no son nombres propios. No es Dante, no es Perú, no es Colombia, no es Ecuador, no es Quito, ¿verdad? Se trata de nombres comunes. Si le agregas un prefijo, juntos, juntos y juntos. Se escriben juntos. Si tengo una palabra que empieza con mayúscula, o sea, es un nombre propio o una sigla, juntos pero con guión. Juntos pero con guión. Y profesor, si tengo una sola palabra, en este caso cifra de números, juntos con guión. Así es, exalumnos. Exalumnos, así es, juntos. ¿Y qué pasa cuando tengo varias palabras? Aquí es Segunda Guerra Mundial. Aquí es primer ministro. Aquí es derechos humanos. Entonces aquí no puedo unir a pre a segunda nada más. Tengo que separar un espacio y que de esta manera se escribe separados. Ujú. Escriben separados. Octava novedad, que tiene que ver con la cuarta novedad, ¿no? Con la tercera o cuarta novedad. Con la tercera novedad. Con la cuarta novedad, ¿no? ¿Y qué pasa con esa cuarta novedad, profesor? Cuando tengo una oración en español,
¿cierto? ¿Qué hago, profesor? Y tengo una palabra en inglés. Ah, ya. Escribe cursiva, comillas, pero prefiere la forma castellanizada. Online, o sea, en línea. Está bien, está bien, está bien, pero prefiere la forma castellanizada. No debemos dejar que el bullying, podemos escribir así, así en cursiva, en comillas, pero vamos a preferir la forma castellanizada, acoso escolar. Lo mismo aquí. Grosso modo, en latín, podemos usar esta de aquí, pero no esta de aquí. No. Esta es su forma de escritura como en latín y está en redondas y no se acepta, solamente sería la A y la B. O sea, de manera general en nuestra institución, ¿no? Grosso modo se traduce así, de manera general. Entonces, ¿qué quiere decir la última novedad? Que cuando tenemos palabras extranjeras o latinismos son quórum, grosso modo, curriculum vitae, ¿no? Si vamos a escribir en sus formas originales, cursivas, incluso los extranjerismos, ¿no? Que están en inglés, por ejemplo. Puede ser en alemán, en inglés, en diferentes lenguas, en cursivas. Pero también podría ser profesor entre comillas, sí, si está entre comillas, ya no va con cursiva, pues. Bien va en comillas. Usted ha puesto comillas inglesas, podría ser otras comillas latinas también. ¿Cuál de ellas dos prefiero, profesor? ¿Comillas latinas o comillas inglesas? La academia te va a decir comillas latinas, pero el uso te va a decir comillas inglesas. Eso ya, las dos se aceptan, pero es simples no. Las simples son para significado. O sea, por ejemplo, yo digo, la palabra online significa en línea y en línea tiene que ser, ¿no? Entre comillas simples. Tiene un uso lingüístico específico para encerrar significados de palabras o frases o expresiones. Así es. Bien, entonces hemos acabado el taller. Quedan más, por supuesto, más talleres que van a venir, ¿ya? Colegas, amigos, podemos tomarnos una captura de pantalla para ponerlo para evidenciar que hemos estado el día de hoy. A ver qué dicen. Prenda su camarita, por favor. ¿O tienen alguna pregunta? Mientras van haciendo preguntas, enciendan, por favor, sus camaritas para conocernos mejor. Quizá alguna vez nos... ¿Qué tal, Brisa? Un gusto. ¿Qué tal, José? ¿Qué les ha parecido el taller? Pues quiero saber sus impresiones, ¿no? A veces, como maestros, debemos siempre preguntar para ir mejorando, ¿no? Porque esa es la cuestión. La, la enseñanza es un camino de constante mejora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque las equivocaciones, los errores son parte del aprendizaje y por ahí se me puede haber pasado algo, no sé. ¿Usted lo ha notado? Yo encantado de recibir sus comentarios. Por ahí dice, excelente, genial, gracias, gracias, genial. Bien, entonces vamos a tomarnos una captura. A ver, yo siempre me tomo así con el pulgar de que me ha ido bien. Muy interesante y cultural. Dice. ¿Qué tal? Gracias, Juan Carlos, por ahí también, Eddie. Bien, entonces, 3, 2, 1, a ver, ya ahí está. Genial. Gracias, amigos. Entonces, la siguiente semana también vamos a tener taller, así que no se, no se pierdan los mensajes que le llega por el grupo y si tienen alguna consulta ya saben, ¿no? Y desde ya le voy diciendo que para hacerlo esto más sistemático,
vamos a desarrollar la idea de la comunidad, ¿ya? Donde ustedes con un código nada más puedan ingresar al... Vamos a hacer más talleres y estos talleres van a ser específicamente más para los miembros de la comunidad de Dublín, ¿ya? Se están sumando más colegas, les menciono, o sea, yo soy de una universidad conocida, pública aquí en Lima, Perú, que es la Universidad Mayor de San Marcos, y muchos colegas de tanto de mi especialidad como que están vinculados a la educación, ¿no? A la enseñanza de redacción, de ortografía, se están sumando. Así que desde ya les voy diciendo que la comunidad se está ampliando, en tanto de docentes como de personas, ¿no? Interesadas en aprender redacción, a mejorar su redacción. ¿Ya? Vamos a comenzar con ortografía, luego vamos a ver también cuestiones gramaticales, etcétera, ¿ya? Que también son importantes. Sí, la idea siempre es fundamentar lo que uno dice, ¿no? Del punto y coma, ¿ya? Sí, los signos de puntuación son un problemita, ¿no? O sea, si uno no domina, cualquier cosa es problema, pues. En cambio, que uno tenga ya ciertas pautas, allí sí vamos dándole, nos va bien, pues, ¿no? Es como el niño, ¿no? El jovencito o el niño que en el curso que le va bien las preguntas, o sea, responde bien, ese curso le va a gustar, ese curso le va a encantar. Los cursos donde saca baja nota, ¿cierto? Son los cursos donde no le va a gustar y en los que se va a sentir incluso incompetente. Ya es una cuestión también, un tema mental también, ¿no? O sea, de preparación mental. Ya se indispone a aprender en ese curso porque sabe que no es bueno. Entonces, algo así nos pasa también. Algo así nos pasa. Pero llega un buen profesor y te hace entender las cosas de manera sencilla y dices, ah, el problema no era el curso, ¿no? No eran los temas, sino era quizá el profesor. Sí, sí, así es. Debemos mejorar nuestra ortografía, nuestra redacción. Por el mismo hecho de lo que les venía diciendo, nuestra comprensión lectora que tiene que ver con textos escritos respetando las normas ortográficas y, y también por nuestra solidez profesional, ¿no? Alguien que escribe bien, habla bien, ¿no? Digamos, habla con propiedad dentro de ámbitos formales, se ve, se ve bien y por supuesto, ¿no? Genera confianza en cuanto a lo que dice y lo que hace, ¿no? Bueno, entonces ya nos estamos viendo, amigos. Gracias por participar en este taller. Y ya por ahí, si ustedes también quieren, a ver, no sé si puedo dejarle mi número ahí para que me contacten, si quieren también colaborar con quienes son educadores, están vinculados, quienes aman la ortografía, ¿no? Estamos ahí haciendo una convocatoria para que nos ayuden también en cuanto a la elaboración de ejemplos, etcétera, ¿no? Porque eso va a enriquecer bastante la comunidad, va a enriquecer. Por ahí le dejo mi número, ahí les acabo de dejar el WhatsApp, me escriben con confianza. Profe Dante, yo quiero colaborar también con usted. Sé que no hay pago, pero el pago va a ser sus talleres, ¿no? O sea, los materiales que yo le pueda dar, le pueda entregar, ¿no? Y el aprendizaje mutuo, quizá por ahí yo no tengo una duda, profesor. Ay, sí, yo se la respondo, ¿no? Hasta donde sé, se le saco de dudas, etcétera, ¿no? Ah, tengo un taller para mis estudiantes que voy a hacer. Yo enseño lenguaje o yo enseño redacción. ¿Y qué me podía recomendar? ¿Tiene algún material para esto, etcétera? Sí, con confianza, ¿no? Con confianza nos podemos apoyar mientras crezcamos en la comunidad. Yo encantado. Muy bien, gracias amigos. Ya nos estamos reencontrando en la siguiente semana. Sí, sí, Yamara. Profe Dante, quería agradecerle por la explicación, muy buena, estuvo muy chévere la clase hoy y quería decirle, hay una página que yo uso para enseñar español, porque yo doy clase de español pero a extranjeros, ¿sí? Ujú. Y de pronto para quienes de pronto les guste, es una página que se llama Profe de Eddie. La puede Profe mirar, Eddie.
profe de L, Ah, ya, ya. Genial. profe de, así se llama la página. Y hay otra que se llama Arche, creo que es, espera un momentico, yo la miro acá en el computador, Ujú. que la para enseñar español, esa me la dio un profesor que también enseña online y con él aprendí pues o sea, he ido conociendo muchas páginas, hay muchas páginas que ayudan a aprender gramática y son muy prácticas. Esa página se Ujú. llama Archel, tiene ejemplos y ejercicios online, todas las dos páginas. Mm, HDL, profe de L. HDL. Sí, está muy buena la página, ya lo acabo de ver. Ahí le estoy Sí, pasando la... todos los niveles son de nivel, por niveles están a un costado donde dice actividades. Ahí encuentra los niveles de la A1 al C1 en HDL. Y profe de L también va desde el A1 hasta el C1. Mira, interesante. Sirven para enseñar español. Son muy buenas, sirven para todos los niveles y traen muchas actividades, ¿sí? Trabajan con por los comparativos, el objeto directo, las emociones, la comida, el gerundio, el infinitivo, el pretérito imperfecto, perifrasis verbales. O sea, trae mucho material de acuerdo al nivel. Mm, sí, sí, sí. Veo que está De principalmente pronto, enfocado, ¿no? O sea, de lo más básico a lo más... Sí, sí, sí. son desde lo más básico, empieza usted del nivel A1, yo trabajo así de acuerdo al nivel, entonces uno va trabajando y así le queda a uno más práctico trabajar, por ejemplo, para los que enseñamos a extranjeros, entonces nos sale mucho más Mm, práctico. Pero hay muchas sobre todo para niños. De pronto en otra clase les digo cuáles páginas pueden servirles para niños. ujú. Genial. Incluso estos también Genial, sirven para, hay muchos jueguitos. Entonces permite trabajar esos juegos con niños, entonces no hay inconveniente. Genial, Yomara. Muchas Ajá, gracias. Ujú. bueno, Por ahí quizá al número que he dejado, ahí que lo vuelvo a compartir, me sí, escribes y me mandas para compartir los recursos con los... Ahí pongo, ¿no? Gracias a también el agradecimiento a tu persona también lo pondría. chao, que estén muy bien. Ujú. Muy bien, entonces agradecidos con todos ustedes, amigos. Nos estamos reencontrando. Ajá, por ahí redacción, ortografía, gramática aplicada a la investigación. Sí, también he desarrollado talleres sobre eso. Sería muy interesante, ¿no? Sería muy, muy interesante. Por ejemplo, yo lo hacía con tesis. O sea, buscaba errores en tesis ya publicadas, artículos ya publicados, y ustedes se daban cuenta, ¿no? Ah, este es un error. Ah, este es un error que debo evitar. Ah, esto también. Sí, así es. Ya vamos a implementar muchos talleres, ¿ya? Estoy en conversaciones con muchos colegas que digamos, muchos se especializan en ciertos temas y bueno, vamos a estar planteándolos en las siguientes semanas. Muy bien, colegas, amigos, nos estamos reencontrando entonces la siguiente semana. Cuídense, que tengan un buen domingo.